¿Cómo están alumnos de segundo de secundaria? Vamos a continuar con las clases de álgebra. El tema que vamos a desarrollar hoy día es factorización, ¿ya? Vamos a tocar el tema de factorización, vamos a entrar al tema de factorización, que vamos a ver pues algo de 3 a 4 clases. Por lo tanto hay que prestar atención desde el primer momento, ¿está bien? Muy importante esta clase porque vamos a hablar sobre factores. Cuando son factores primos en realidad, o factores primos algebraicos prácticamente, porque estamos hablando de álgebra, porque hay factores que son algebraicos y son factores primos, digamos, aritméticos, ¿ya? Que es ligeramente una diferencia, ¿ya? Ahora, por ejemplo, el primer, digamos, el primer método para poder desarrollar este tema vendría a ser el factor común, ¿ya? Asimismo tenemos también el factor, ¿cómo se llama? Por agrupación, que estaría por acá. Y de ahí vienen pues los temas de, digamos, por identidades, por aspa simple, y así sucesivamente. Mira acá, factor común es cuando dice un factor se repite en todos los términos. Mira, acá ¿cuántos términos tenemos? Aquí tenemos dos términos en los cuales nosotros podemos observar un factor en común. ¿A qué se refiere con un factor en común? Mira, observa acá, sobreentiende que el de acá es un número y otro número. Son desconocidos, pero son factores. Mira, observa por acá. 3 por 5 es igual a 15, ¿cierto? Donde 3 viene a ser un factor F1 y esto vendría a ser un F2. Estamos hablando de un factor 1, factor 2. Si nos habla que hay un factor que se repite, quiere decir, por ejemplo, 3 por 5 más 3 por 6. Factor 1, factor 2, puede ser factor 3, factor 4. De los cuales nosotros observamos que acá hay un factor que se repite, que vendría 3 y 3. A eso se refiere que un factor no va a existir, ¿no? En este caso que se repite en todos los términos. Como acá tenemos dos términos, un binomio, ¿no? Prácticamente, dos términos, de los cuales solamente se repite un factor en cada uno de ellos. ¿Y cuál viene a ser ese factor? Vendría a ser el X. ¿Qué quiere decir? En factorización, lo que se repite se deja afuera y interno, o sea, se encierra con un signo de agrupación, puede ser el paréntesis, que es el más usado, y internamente se coloca lo que son los demás que no se repiten. Por ejemplo, el de acá, el que no se repite, vendría a ser A, y el de acá, el que no se repite, vendría a ser 5. Acá colocamos el signo menos y va a haber ocasiones que vamos a factorizar también el signo, ¿ya? También el signo vamos a factorizar. A ver acá, ¿qué términos se repiten en ambos? Profesor, en ambos se repite el número 4. Claro, porque acá tenemos, ¿cuántos factores tendremos acá, por favor? Hablando en forma general, acá tenemos 1, 2, 3 factores primos. Mencionamos, digamos 3 factores, ¿ya? Así, porque se están multiplicando, ¿no es cierto? Hay 3 factores, 1, 2, 3, así que se puede observar. Internamente hay más, obviamente, pero así como se puede observar, tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 3. De los cuales acá se repiten 4x, ¿no? Pero m al cuadrado, hay que se repiten, ¿no es cierto? Sacamos m elevado al cuadrado, y adentro, ¿qué se queda? Se va a quedar x y más y. Eso se quedaría. Más y. Ahí está. Entonces, mira, si te das cuenta acá, todo lo que está dentro del paréntesis es un solo número, ¿ya? Y un número multiplicado por otro número se convirtieron en dos factores. Factores quiere decir, o factorizar quiere decir, llevar de una suma o de dos restos, no interesa cuánto sea, lo lleves a una multiplicación como operador principal. A una multiplicación como operador principal. A ver abajo qué cosa se repite. Yo observo que hay un factor en común en todos los términos, que es el factor A. Acá entonces, internamente se va a quedar BCM, ¿no es cierto? BCM. Eso es lo que se va a quedar en la parte interna. Acá es menos y menos de acá. Ya está factorizado porque se quedó en una multiplicación. Todo él multiplicándose con A. Muy bien.
vamos a pasar por agrupación. ¿A qué se refiere por agrupación? Dice solo en algunos factores solo en algunos factores se repiten. O en algunos términos se repiten, ¿no? Solo en algunos términos se repiten. En lugar de factores vamos a colocar términos, ¿ya? Solo en algunos términos se repiten, ¿ya? Solo en algunos términos. Ahí está. Solo en algunos términos se repite. ¿Qué cosa? Se repite un factor, como acá dice factor, ¿no? A ver, por ejemplo, acá XY, pero acá no hay XY, pero acá hay XY y acá tengo X. Hay algo en común con ellos. O también podrías decir el con él, ¿por qué? Sería Y con Y, o en este caso el con él vendría a ser X con X. Entonces tú, de manera conveniente, tienes que agrupar. Yo puedo agrupar ellos dos. Ya vamos a decir que ellos sean. Y si no funciona eso, usted va a agarrar y va a elegir otro. Está bien, no solamente va a cumplir con eso. Puedes escoger otro término. Por ejemplo, vamos a ver acá. Vamos a usar el medio, ¿ya? Ahí está. Esto de aquí con el de acá. ¿Qué cosa tienen en común ellos dos? Tienen el B y B, ¿no es cierto? A ver, vamos a agrupar ellos dos. Como menciona agrupar es juntar. Acá vamos a juntar a quién. A X por Y y vamos a poner X por A. Ya están agrupados y como todos son adición, colocamos solamente los signos ya en este caso. Y lo de azul vendría a ser AB con Y multiplicado por B. Ya hemos agrupado lo que tienen en común. Acá vamos a factorizar X. Factorizamos X que quedaría Y más A en la parte interna. Acá. Eso es lo que no se repite. Más en este caso de aquí, ¿qué cosa factorizaría? Factorizaría el B. Factorizo B, me quedaría en la parte interna. ¿Qué cosa? A con Y, ¿no es cierto? A con Y. Eso me quedaría. Pero si te das cuenta, mira, observa por acá. A más Y, Y más A. Por la propiedad conmutativa, esto de acá puedes cambiar si tú quieres. No va a alterar. O sea, yo cambio A por A más Y. Si yo hago ese cambio, vas a observar que prácticamente hay algo que se repite en ambos términos, porque se convirtió en uno y en dos términos. ¿Qué cosa se repite en ambos casos? El binomio. ¿Cuál binomio? A más Y, A más Y. Ahora vamos a factorizar ellos dos en la parte, ¿no? Así como está. Y en la parte del otro lado, digamos, lo que no se repite voy a colocar aquí. Acá sería A más Y. Y acá sería X y no se repite B. Más y cerramos. Puedes usar el mismo paréntesis, no hay problema. Yo estoy usando el corchete. Puedes usar cualquier signo de agrupación. Ya está factorizado porque el operador principal vendría a ser la multiplicación. Muy bien. Entonces, si te das cuenta por agrupación, sí hay que hacer algunos detalles, pero tú lo puedes hacer de manera directa, obviando algunos pasos, ¿no es cierto? Para que salga un poco más corto la operación. Vamos a entrar en lo que es Practiquemos libro, página 39. Y los que no tienen el libro, no hay problema. Ya acá está en la pizarra los ejercicios que, digamos, lo que vamos a tratar, ¿no? Vamos a borrar de acá. A ver, número 1. Practiquemos. Dice, ¿cuántos factores primos hay? Muy bien. Cuando hablamos de factores primos, primero tienes que factorizar. Voy a factorizar y después te voy a poner cuántos factores te voy a explicar, ¿ya? Observa por acá, tengo 1, 2 y 3 términos. Tengo 3 términos o 3 grupos, de los cuales el que se repite en los 3 términos vendría a ser el binomio A más 3, A más 3 y A más 3. Eso es lo que voy a factorizar, muchachos. Miren por acá, voy a factorizar, sería A más 3. Eso es lo que se repite, por lo tanto, eso es lo que voy a factorizar. En la parte de lo que no se repite, ¿quiénes se van a quedar? Los que se van a quedar del primero vendría a ser el A, del segundo el B y del tercero C. Y cada uno, como está con sus operadores principales, que es más, colocamos el más. Ya está factorizado porque ya hemos dejado en multiplicación a todo. Ahora me dice cuántos factores primos hay. Observen por acá. Si yo tengo acá x elevado al cubo, y elevado a la cuarta,
z elevado a la quinta y más 5. Listo. Acá estás observando que todos ellos se hagan multiplicar, es un monomio, ¿cierto? Cuando hablamos de factores primos, solamente estamos hablando de todas las bases, solamente de las bases. Y vas a contar cuántos hay. 1, 2 y 3 factores primos. Profesor, ¿y el 5 por qué? El 5 no vas a considerar porque estamos hablando de factores primos algebraicos. Y esto vendría a ser un factor primo, pero ¿qué cosa? Aritmético. Entonces, es diferente. ¿Entiendes? Solamente en este caso vamos a tocar el tema con expresiones algebraicas, por lo tanto estamos hablando de factores primos algebraicos. ¿Y quiénes son los factores primos? Siempre van a ser la base en este caso. No se toma en cuenta el exponente. El exponente se toma en cuenta para encontrar factores de expresiones algebraicas, pero en total, ya en forma general. Por ejemplo, en aritmética podéis hacer de esta manera. Digamos 4 por 3 por 5 elevado al cuadrado al cubo. Entonces, ¿cuántos factores primos acá tienes? Está mal, acá falta adecuar algo. El 4 vendría a ser como 2 elevado al cuadrado por 3 elevado al cubo por 5 elevado al cuadrado. Acá recién puede decir cuando todos los bases ahí está, son números primos, entonces los factores primos vendrían a ser 2, 3 y 5. Hay 3 factores primos aritméticos. En este caso, solamente hay 1, 2, 3 primos, ¿qué cosa? De expresiones algebraicas, ¿no es cierto? Primos algebraicos. El 5 no se toma en cuenta porque pertenecería a un aritmético. Esa es la diferencia que hay en el tema de factores primos con números primos, ¿no es cierto? Ya, deduciendo esto de acá entonces, acá nosotros solamente vamos a darnos en cuenta solamente la base. Acá yo tengo como exponente 1 y exponente 1, eso no importa, solamente cuántos hay acá, 1, 2. Por lo tanto, hay dos factores primos. Aquí vamos a colocar, hay dos factores primos. Ahí está. Hay dos factores primos. Ah, ya, profesor. A ver, número 3. El área de un rectángulo, dice, mide esta expresión de aquí. Este viene a ser el área. El área viene a ser esto. Pero recuerden que el área de una región, en este caso rectangular, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a largo por ancho, base por altura, como tú quieras, ¿no? Largo por ancho vamos a mencionar, ¿está bien? Largo por ancho, por la. Pero dice que esa área me están mencionando, aquí es esto de aquí, x elevado a 8 por y elevado a la sexta, por x elevado a la sexta, por y elevado a la octava. Eso me menciona, eso ya es el área. Eso es el área. Pero esta área vino de largo por ancho. Dice si el largo, si el largo mide ¿cuánto? X al cuadrado más y al cuadrado. Quiere decir que este L vendría a ser ¿qué cosa? X al cuadrado por y al cuadrado. Ya está. Por el A. Y justo me están preguntando cuánto mide el ancho. El ancho. Eso me están preguntando. Entonces, observa que acá tengo una expresión que es un binomio prácticamente. Pero si ese binomio se puede factorizar, yo encontraría dos multiplicaciones como en este caso. Y justo si yo encuentro lo de acá sería bueno, ¿no? Pero lo que me quedaría sería el ancho. Allá. A ver. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a factorizar lo que se repite acá. ¿Qué cosa se repite? A ver, dime. X. Ah, ya. X. Pero, profesor, de ellos dos, ¿qué exponente voy a agarrar? El exponente menor. En este caso, cuando las mismas variables se repiten, pero los exponentes son diferentes, vas a elegir el del exponente menor. O sea, voy a sacar x elevado a 6. Y elevado a ¿cuánto? Y, el exponente menor vendría a ser 6. Ya saqué eso y me quedaría solamente en la parte interna. ¿Qué me estaría quedando? Por ejemplo, del primero, como había 8, ya saqué 6, me quedaría todavía x elevado al cuadrado. Más
como ya saqué de acá del segundo, porque del primero ya saqué y elevado a la sexta, ya saqué todo. Me voy al segundo. X elevado a la sexta, ya saqué todo, por lo tanto ya no hay X acá. Y elevado a 8, acá elevado a la sexta, me quedaría todavía, ¿cuánto de 8? Si saqué 6, ¿cuánto me queda? 2 todavía. Y al cuadrado, eso me estaría quedando. Pero si te das cuenta, observa por aquí. Esto de acá ya lo tienes. Por lo tanto, estás observando que el ancho vendría a ser esto de aquí. Porque tienen que ser iguales. Y ya encontré. ¿Cuánto mide? Mide. Acá vamos a colocar el ancho. Acá vamos a colocar el ancho. ¿El ancho cuánto sería? X elevado a la sexta por Y elevado a la sexta. Eso vendría a ser. Ya hemos encontrado el valor del ancho. Ahora, número 4 dice, al factorizar se obtiene. Vamos a ver. Al factorizar esta expresión, ¿qué cosa se obtiene? A ver. Observemos que en cada uno de los términos el que se repite es algo. Vamos a descomponer en este caso. Mira, ¿cómo yo debía factorizar por acá? Acá vamos a ser un poco más detallosos, ¿está bien? Vamos a ser un poco más detallosos. Vamos a convertir a cada uno de los términos y vamos a encontrar algo que se repite en cada uno de ellos. Por ejemplo, en lugar de 6 voy a escribir 3 por 2. ¿Ya? 3 por 2. Un poquito más grande voy a escribir, ¿ya? 3 por 2. X elevado al cuadrado. ¿Listo? Y profesor, ¿el X por qué no hizo nada? Porque yo observo que X cuadrado, X al cubo, X elevado a la cuarta, el exponente menor, ¿sí o no? Eso lo dejas tal como está. Más 100 en todos los términos debe aparecer X al cuadrado. Aquí debe aparecer X al cuadrado, aquí debe aparecer X al cuadrado. Más 15, ¿cómo puedo escribir? De esta manera, mira. 3 por 5. X al cuadrado. Te dije que X al cuadrado debe aparecer en todos, pero el profesor está al cubo. Simplemente le coloco X más. ¿Por qué? Porque acá estaría 1. Bases iguales, se pone una sola base y se suman los exponentes. 2 más 1 vendría a ser 3. O sea, así te va saliendo. Esto de acá no es 35, ¿eh? Es 3 por 5. Entonces, de tal manera que estoy buscando los factores que se repitan. Menos. A ver, observa por acá. 9 voy a conseguir que 3 por 3. 3 por 3 es 9, X al cuadrado. Tiene que aparecer X al cuadrado en todos. Por eso se elige el de menor exponente. Y acá sería X elevado al cuadrado. ¿Por qué? Bases iguales, se coloca la misma base y se suman los exponentes, vendría a ser 4. Ya está. Ahora, ¿para qué hice eso? Observa que el de acá, el que se repite es él, se repite él y se repite él. Acá está la multiplicación. ¿Qué más se repite? Se repite X al cuadrado, se repite X al cuadrado y se repite X al cuadrado. Cualquiera de los dos. Entonces, en los tres términos se repite algo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se repite? 3x al cuadrado. Eso es lo que vas a sacar. Eso se llama factorizar, es algo que se repite. Vendría a ser 3 y x al cuadrado, eso es lo que se repite. En la parte interna, ¿qué es lo que se va a quedar? Lo que no se repite, pues. ¿Quiénes son? En el primero, el que queda, el único que no está encerrado es el número 2. Más. En el segundo, ¿qué cosa no está encerrado? No está encerrado el 5 y el x. 5x. ¿Qué más? Menos. En el tercero, ¿qué cosa no está encerrado? El 3 con x al cuadrado. O sea, eso vendría a ser la factorización. Y estamos hablando de aquí, ¿cuántos factores primos tenemos? 1 que vendría a ser el x y 2 vendría a ser toda esta expresión, también es un factor primo algebraico. Entonces vendría a ser 1 y 2 términos algebraicos, ¿está bien? Factores primos algebraicos. El 3 no es considerado por ser un número. Pero acá no nos piden eso, simplemente llegar a esta expresión. Vamos a ver, continuar, factorizar, dicen en la parte de arriba también. Más sencillo está por acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos 1, 2 y 3 términos. Pero en los 3 términos no se repite nada prácticamente. Mira. Acá tengo un término, todo esto acá es 1. El número 2 es otro y esto es otro. Entonces, pero en ninguno de ellos se repite. Pero ¿qué sucede si tú, en lugar de agarrar 3, lo conviertes en 2? Así, mira. ¿Puedes hacer? Sí, no hay problema.
sea propiedad, digamos, asociando, ¿no? O agrupando. Si yo encierro, hubiera prácticamente 2 más 5, 2 más 5. Apareció lo que se repite. Entonces, lo que voy a factorizar es eso. 2 por 5, ahí está, más 5 por b. Eso es lo que voy a factorizar. ¿Y qué me va a quedar? A ver, ¿quiénes son los que no se repiten entonces? Observa que acá en el primero ya saqué todo lo que estaba, me quedaría solamente 3x. Más, ¿cuánto? Más el del segundo. ¿Qué cosa se repite? Profesor, pero si salió todo, no me queda nada. No es que no te queda nada. Cuando sacas todo o cuando factorizas todo, lo que te va a quedar es la unidad. Ya te queda la unidad. Ahí está. Y eso sería la factorización. ¿Y cuántos factores primos tenemos, profesor? Tenemos 1 y 2 nada más. ¿No es cierto? Solamente factores primos es eso, contar nada más las bases sin tomar en cuenta los exponentes. Mira acá, otro número 6 dice factoriza. A ver, ¿qué cosa se repite? ¿No? Más obvio no puede ser, ¿no? Se repite el A. En la parte interna, ¿qué me quedaría? Los que no se repiten, vendría a ser ¿quiénes? A ver, dime. Vendría a ser el X, vendría a ser el Y y vendría a ser ¿quién? La unidad. Recuerda que te he mencionado, si tú factorizas todo, siempre te va a quedar la unidad. Por ejemplo, de acá saco A, y al menos en aquí va a quedar X, va a quedar Y. Si saco A, profesor, ¿quién va a quedar? La unidad. Siempre queda la unidad cuando sacas todo. Entonces ya tenemos un factor primo y otro factor primo. Dos factores primos también. Profesor, ¿todos tienen dos factores primos? No necesariamente, ¿no? En este caso, mayoría tenía dos factores primos. Por ejemplo, ¿dónde hay tres factores primos? Acá, mira. Tengo X, Y y toda esta expresión. Vendría a ser tres factores primos algebraicos. Número 8 dice, el área de un rectángulo prácticamente se parece al de acá, ¿no? El área de un rectángulo te da una expresión, si el largo mide tal, cuánto mide el ancho. O sea, lo que necesitamos es qué cosa, si ya tenemos el largo, me faltaría el ancho, o sea, largo por ancho es igual al área, ¿no es cierto? O sea, ese área que nos están dando un trinomio, hay que convertirlo, ¿qué cosa? En un producto, en una multiplicación. O sea, ¿qué hacemos? Factorizamos. ¿Qué se repite en ambos? M se repite. Vamos a sacar entonces M. Trabajando en eso tendríamos, mira, de la siguiente manera. Me voy a copiar todo, ¿ya? ¿Me alcanzará? Sí, ¿no? M al cuadrado, 2mn, n al cuadrado, por n. Por m. Menos, y ahora. Si nosotros factorizamos en esa expresión, ¿qué cosa sacaríamos? Sacamos m. N no podemos sacar porque acá no está n. Entonces solamente el que se repite vendría a ser m. Si nosotros factorizamos m, mira, observa m, ¿qué me quedaría en la parte interna? Me estaría quedando en la parte interna del primero, como saqué 1, como tengo acá 2, me quedaría un m todavía. Menos, como saqué m, me quedaría 2n. Y como saqué m, me quedaría n al cuadrado. Menos, y ya está, listo. O sea, el área, recuerda, de un rectángulo es largo por ancho o ancho por largo, no interesa. En este caso, largo por ancho sería, si el largo vale esto de aquí, que es prácticamente lo de acá, mira, entonces el ancho sería ¿quién? M, ¿no es cierto? Acá vamos a colocar esto de aquí, ¿ya? O M puede ser, ¿no? M, esto de esta expresión, ¿ya? 2n, n al cuadrado. Ya está. Recuerden que el área de un rectángulo es largo por ancho. En este caso es largo y esto vendría a ser el ancho. Ya, ¿cuánto vale el ancho que me están preguntando? El ancho vale m. El ancho mide m. O vale m. ¿No es cierto? Ya está. Ese es el valor que me están preguntando. A ver, en la número 9 dice,
Al factorizar esta expresión que tenemos 1, 2, 3, 4 términos, aparentemente 4, un factor primo es esto, mira, allá. Si tú factorizas todo esto, dice, uno de los factores primos va a ser el de acá. Determinar, dice, los valores de A, B y C, allá. A, B y C, tenemos que encontrar valores. Seguramente vamos a comparar, entonces hay que factorizar esta expresión. ¿Cómo hacemos eso? Observa que acá tengo el que se repite en el primer término x al cuadrado más 1 y acá también x al cuadrado más 1. El problema sería aquí, no hay acá. Pero ¿qué sucede si tú factorizas el signo menos? Mira, yo tengo menos x al cuadrado menos 1. Eso es lo que tengo. ¿Qué sucede si yo factorizo el signo menos? Factorizar es sacar afuera y poner un signo de agrupación y colocar pues x al cuadrado más 1. Ya está. ¿Por qué, profesor? Porque sobreentiende que acá está más. Menos por más, menos. Menos por más, menos. Sigue siendo lo mismo. Pero esto de acá me conviene porque si esto de acá aparece aquí, prácticamente es todo lo que se repite en todos. Ya, x, acá vendría a ser x al cuadrado más 1, y, x al cuadrado más 1, acá sería x al cuadrado más 1. Más y menos. Ya está. Entonces, en lugar de esta expresión, hemos factorizado el signo menos. Acá está el signo menos. Y mira, si te das cuenta, acá aparece el de aquí, el de acá y el de acá. En los tres términos se repiten x al cuadrado más 1. Eso es lo que vamos a factorizar. X al cuadrado más 1 es lo que vamos a factorizar. Y me quedaría en la parte interna, ¿quién me estaría quedando? X. Me estaría quedando x, y, y acá. Como saco todo, recuerden que da la unidad, ¿no es cierto? 1. Acá sería más, sería menos, y ya está listo. Esa es la factorización, pero nos menciona aquí abajo uno de los factores primos. Acá tenemos un factor primo y otro factor primo. ¿Cuál de los dos? ¿El de acá o el de aquí? ¿Cuál de los dos se parece al de acá? Porque dice que esto es un factor primo. XY, acá está XY, y acá no hay X ni tampoco Y, acá tampoco ni X ni Y. Acá hay 1, 2 términos, acá hay 1, 2, 3, y acá hay 1, 2, 3. No hay otra que este término de aquí debe ser igual al de acá. Entonces, si esos son iguales, me están mencionando, si esos son iguales, entonces debo ya saber cuánto vale A. Me están diciendo que X, Y y 1 es igual a AX más BY menos C. Eso me está diciendo. Más, menos, es igual a más, menos. Si nosotros mencionamos que ellos no son iguales, yo tengo acá un coeficiente 1 y un coeficiente 1. A X le acompaña A X le acompaña 1. Quiere decir que A vale 1. B también vale 1. Y C también vale 1. Entonces, si los tres valen 1, me están preguntando aquí cuánto vale el valor de K. El valor de K vendría a ser 1 menos 1 más 1. Menos 1 más 1. Entonces, eso vendría a ser igual a ¿cuánto? Se cancela, o sea, vale 1, ¿no es cierto? O sea, K vale igual a 1 prácticamente. Porque va a ver que el de aquí se van a ir, me quedaría solamente el 1. Sencillo. Número 10, al factorizar, dice que esta expresión, si tú factorizas, la cantidad de factores primos es allá. Nos están preguntando cuántos factores primos hay. Sencillo. Sencillísimo, vamos. ¿Cuántos factores primos hay? Si te preguntaran cuántos factores hay, es diferente que cuántos factores primos hay, ¿no? Este factores primos hace la diferencia. Solamente vamos a contar lo que hemos factorizado nada más. Por ejemplo, ¿cuántos factores primos acá hay? 1 y 2 factores primos. Observa que acá el que se repite vendría a ser XY, XY, acá se repite, pero X y acá. Mira, tenemos 1, 2, 3 términos. 4 prácticamente, ¿no? 1, 2, 3, 4. En los 4 términos, ¿qué cosa repite? No, si yo agarro 1, 2, 3 hasta acá, se repetiría X.
Si yo no agarro X y agarro él y él, se repetiría Y. Entonces quedaría X solo o Y solo. ¿Y qué pasa si nosotros lo agrupamos aquí? Tampoco ayudaría porque esta sería una suma y acá hay una multiplicación. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Vamos a probar, ¿ya? Hasta ahora no hemos aplicado digamos, el tema de por agrupación. Puede ser por agrupación. Agrupemos el de aquí con X. ¿Está bien? Y agrupamos también el de acá con Y. A ver qué sucede. Y si no funciona, agrupamos de repente el de aquí con el de acá y el de aquí con el de acá. ¿Sí? Ahora vamos a continuar. Si nosotros agrupamos estos dos, me quedaría X al cubo por Y al cuadrado por X. Más X, mejor dicho. Ya. Ahí está. Esos dos los juntamos. ¿Más cuánto? Vamos a juntar ellos dos. Acá sería X al cuadrado por Y al cubo y acá Y. Ya está. Entonces, ¿qué sucede en estos dos de aquí? ¿Qué cosa puedo hacer ahí? A ver, ¿qué cosa puedo hacer? Acá yo puedo factorizar X. Si factorizo X, me quedaría aquí, ¿qué cosa? X al cuadrado, Y al cuadrado. Más, ¿cuánto? Como he sacado todo, me quedaría, ¿qué cosa? Todavía me queda la unidad, ¿no es cierto? Todavía me queda la unidad aquí. Ya está. De todo él me sale el de acá. Ahora, más, ¿cuánto? Más igualito acá. ¿Qué cosa voy a factorizar? Voy a factorizar Y. Si yo factorizo Y, me quedaría X al cuadrado. En la parte interna, me estaría quedando X al cuadrado. Como ya saqué 1, acá había 3, me quedaría Y elevado al cuadrado también. Como he sacado todo Y, me quedaría 1 en lugar de Y. Y mira, justo se convirtieron en dos términos, 1 y 2 términos, de los cuales el que se repite vendría a ser esta expresión. Entonces lo que voy a factorizar otra vuelta, ¿no? De nuevo, otra factorización que voy a hacer es esa, ¿no es cierto? Voy a quedar acá X al cuadrado por Y al cuadrado más 1. Eso es lo que se repite. ¿Y qué es lo que quedaría dentro? Me quedaría X más Y. Ahora, si te preguntan cuántos factores primos hay, 1 y 2 factores primos. Nada más. ¿Y profesor puede hacer uno que tenga más factores primos? Sí, puedes hacer de repente X al cuadrado por Y al cubo por X más 1 por X más 3 elevado a la cuarta. ¿Cuántos factores primos hay? Simplemente cortas aquí y los exponentes los botas. Acá estaría 1 y solamente cuentas los que están abajo. 1, 2, 3 y 4 factores primos. Eso vendría a ser factores primos, ya que determina cuántos factores primos hay. Voy a borrar esto de aquí. Recuerden que el de acá no pertenece a la solución. Acá me preguntan la cantidad de factores primos. Acá lo único que vamos a poner, hay ¿cuánto? 2 factores primos. Muy bien, alumnos de segundo secundaria, hasta aquí. Nos estamos viendo hasta la siguiente oportunidad. Chao.